Bienvenidos, queridos amigos de Libres Pensadores. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en otro episodio de podcast. Hoy tenemos el episodio número 39 que llevará por título La Resurrección, un vestigio del día de la regeneración. Qué interesante título, amor. Queridos amigos, estamos contentos. Estamos ya finalizando este libro de San Juan. Hoy ya es el penúltimo capítulo que vamos a dar lectura hoy. Vamos a mencionar también que vamos a leer el día de hoy en la versión Reina Valera 1960. Así es, amigos, así que vayan agarrando su Biblia o vayan encendiendo su Biblia, como quieren decirlo, y van a ir leyendo junto con nosotros. Así que vamos a comenzar la lectura. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo:
y no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, qué hermoso capítulo. En una parte emociona al ver cómo se habrán sentido los discípulos, ¿no? Al ver nuevamente a su maestro después de haberlo visto sufrir en la cruz, morir, pero ahora resucitado. Bien, bien, queridos amigos, cada uno de ustedes puede analizar este capítulo tan hermoso en el cual vemos a Jesús restaurado, resucitado. Como vemos aquí, el verso 1 nos dice que María, o sea, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, ¿no? Aún oscuro, fue al sepulcro. Pero yo me pregunto, ¿por qué fue el primer día de la semana, o sea, al tercer día, ella fue? ¿Será por lo que Jesús les había dicho, ¿no? Que él iba a resucitar al tercer día. Tal vez sería eso, la esperanza, porque dice que ella fue a ver y vio quitada la piedra. Así que fue a avisar a los discípulos, ¿no? Y ya vemos aquí en los versos más adelante, donde todo lo que tuvo que pasar, al final, cuando María estaba desconsolada llorando por su maestro, porque no había nadie, o sea, ella no pensó que resucitó, simplemente pensó que lo habían sacado, lo habían robado el cuerpo. Así que vemos aquí que Jesús se le aparece para poder consolarla. Qué bonita escena donde Jesús le habla y le dice María, ¿no? Y ella contestó Raboni, que quiere decir rabí o maestro, ¿no? Ahora, vemos también que estos seres de luz, estos ángeles, se le aparecieron para decirle, para preguntarle, ¿por qué llora? ¿No? ¿Por qué llora? Ahora también hay un verso muy interesante, amor, donde aquí podemos compartir con tus amigos, donde Jesús le dice a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, Jesús había resucitado de los muertos, su cuerpo ha sido restaurado, ha vuelto a la vida, pero él le dice a María que todavía no ha subido a su Padre, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, amor, sobre esto? Qué interesante pregunta me has hecho, amor, y también muy profunda. Tenemos que tener en cuenta, amigos, y recordar que Jesús estaba en un contexto judío y hay muchas cosas que ellos no entendían con respecto a la divinidad. Lo que me gusta de que Jesús se identifica con la humanidad, como nuestro hermano o nuestro hermano mayor, como se decía dentro de la iglesia, ¿no? Pero yo creo que también se identifica como el Hijo del Hombre, o sea, como que también es parte de la humanidad. A pesar de que él venía de una humanidad luz y uno de los
o dos de ellos, de los humanos luz, habían aparecido en el sepulcro, que fueron partícipes, o mejor dicho, no sé si decir partícipes, sino testigos de la resurrección. Cuando Jesús vuelve a la vida, su cuerpo es restaurado, se regenera nuevamente sus células, su cuerpo y todo lo que él tenía antes de venir a este mundo. Recupera su estado espiritual, se recupera su cuerpo luminoso o lumínico, y por esa razón es que cuando se pone enfrente de María, resplandecía tanto y le pidió que no lo tocara. Porque, amor, si en ese momento hubiera tocado Jesús a María o viceversa, María se podría haber quemado la mano. Y como Jesús quería protegerla de ello, hasta que pasara ese efecto de luminosidad o ese fotónica, como podemos explicarlo de manera física o científica, fue ahí cuando Jesús le dijo, voy a subir a mi Padre. O sea, él iba a subir nuevamente a donde estaban las humanidades luz hasta que pase ese proceso, y cuando su cuerpo se adapte nuevamente al estado de la tierra, él tendría un cuerpo espiritual y también podrían tocarlo y no se harían daño. Por esa razón pasó mucho tiempo hasta que, no lo dice cuánto, Jesús vuelve a aparecer a los discípulos y ahí lo pueden tocar. Por esa razón es que le dice eso, no porque Jesús se cree superior a María o porque es superior a la mujer, no. Lo que siempre me gustó de Jesús es que Jesús siempre ponía en el lugar que le correspondía a la mujer y al hombre. Ni superior ni inferior, sino como iguales. Bien, sí. Aquí nos dicen los siguientes versos que después de haberse aparecido a María, se les aparece, pero ya por la noche. A María fue temprano, en la mañana, pero a los discípulos ya dice que les dijo paz a vosotros. Ahí es donde Jesús mostró sus manos y su costado, que había sido, ¿no?, con una lanza abierta. Bien, entonces, queridos amigos, qué interesante esos versículos. Qué interesante, amor, lo que nos dices. Jesús era un ser de luz y esa luz quizás no estaba apta para nosotros los seres humanos, quizás tocarlo, ¿no? Todavía, claro. Por eso es que él le dijo, no me toques, ¿no? Yo cuando escuchaba esos versos decía, ¿por qué habrá dicho Jesús eso, no? Siempre me había preguntado antes, cuando veía también las películas, ¿no? Y decía, ¿por qué Jesús habrá dicho, no me toques? Todavía no he subido a mi Padre. Claro, decía yo, pero iba a subir, pero igual después nuevamente, igual se les apareció y compartió todavía con los discípulos unos días más. Bien, queridos amigos, como ustedes verán aquí, Jesús, cada vez que se les aparece o se le apareció a los discípulos y les dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Ahora, también aquí hay unos versos como que un poco confuso, amor, que nos puedes decir tú aquí, porque en el versículo 21, Jesús dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, ¿no? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El 23 dice, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esto dice en esta versión, Reina Valera. En otras versiones nos dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes ustedes no perdonen, no se les perdonará sus pecados. Entonces, aquí se nos está diciendo que si nosotros no perdonamos, tampoco no se les va a perdonar a esa persona. O sea, me parece aquí un poco confuso, amor. Yo no sé, ¿tú qué opinas? En estos dos versos, algo aquí como que no me cuadra, ¿no? Quizás puede ser, ¿tú crees que puede haber sido añadido estos versos? En mi opinión, repito, en mi opinión, y según lo que he investigado, no tiene coherencia
lo que estamos leyendo, primero Jesús hablando de paz y luego hablando de los pecados. Creo que esto fue un agregado posterior y que se utilizó y se utiliza hasta el día de hoy para manipular a las personas con los roles de autoridad, de que los sacerdotes o incluso a unos pastores incluso a veces tienen la capacidad de poder perdonar o ponernos a cuentas con Dios. Y miren amigos, no sé de qué denominación serás o religión profesarás, pero nuevamente te digo, en mi opinión, esto fue agregado para poder justificar ciertas doctrinas cristianas en el futuro. Recordemos que la Biblia no es bajada del cielo o fue totalmente soplada por el Espíritu de Dios, sino que tenemos varios videos que explicamos las manipulaciones, las correcciones, los maquilleos y todas las cosas. Y sin ánimo de defender a nadie, lo estamos exponiendo para que lo tengan en cuenta al momento de leer estos versos y también les invitamos a investigarlo, así como nosotros nos tomamos el tiempo de investigar. Otra cosa, el hecho de que esto sea un evangelio que se le adjudica a Juan no quiere decir que esté carente de errores y de manipulaciones, porque recordemos que la Biblia se formó, el conjunto de estos libros, en el siglo IV y comenzó el proceso de lo que es la iglesia cristiana naciente, ¿no? Y sí, amor, yo coincido contigo que esto es un agregado, porque incluso cuando vas leyendo la narrativa, no tiene sentido. Muy bien, claro que sí. Aquí los siguientes versos nos habla, ¿no? Nos habla de Tomás. Ahora dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, era un hombre incrédulo, ¿no? Era muy así como nosotros, ¿no? Muchos que somos incrédulos a cosas, nos es difícil quizás creer algo. Entonces, Tomás era así. Vemos aquí que él dijo, si yo no meto o sea, para él, él decía, ¿no? Que para él no era suficiente ver con sus ojos las manos de Jesús con el hoyo ahí de los clavos, sino él quería meter su dedo en el hoyo. Vemos aquí un Tomás muy atrevido, ¿no? Entonces vemos aquí que Jesús sabía lo que Tomás había dicho, así que dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ¿no? Así que Jesús llegó, estaban a puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo se habrá sentido Tomás, no? ¿Cómo te sintieras, amor, si Jesús te dijera así por tu incredulidad? Yo creo que lo que quiso hacer Jesús es animar a sus discípulos, sanar su corazón roto, ese corazón roto en realidad porque sus expectativas mesiánicas se habían destrozado. Ellos pensaban que Jesús iba a liberarlos del yugo romano. Ellos pensaban de que él era un Mesías, como decían las profecías hebreas. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a despertarlos a la conciencia universal del Padre y su relación con nosotros y su conexión con nosotros. Y creo que Tomás se habrá sentido un poco mal porque dudó, pero no por una fe de creer en Jesús como Dios y todo eso. No, no, no. Eso es una interpretación que la religión le dio después con los años o los siglos. Pero cuando Tomás, quiero aclarar esto, cuando Tomás dice Dios mío, no está refiriéndose a Jesús, sino es una forma de sorprendido. Dios mío, o sea, algo que no pueden creer. Un crucificado apareciendo de repente y sin ningún tipo de herida sangrando ni nada por el estilo, sino totalmente sano, solamente mostrando los vestigios de la crucifixión, pero su cuerpo restaurado. Y seguramente fue así para que ellos puedan creer que Él resucitó y que sus palabras eran verdad, porque esas palabras eran las del Cristo.
¿Y por qué dijimos al principio que que quería decir esto? De que es un vestigio de la regeneración, porque en el día de la restauración de todas las cosas, amigos, recuperaremos ese cuerpo perfecto que fue perdido por la manipulación de los Elohim, de estos seres extraterrenos malignos o malvados que se metieron en esta humanidad, en nuestro planeta con nuestros antepasados, y así como charlamos en la charla que hicimos con William, se aprovecharon de nuestros antepasados y modificaron y nos quitaron esa conexión con el Padre. Pero lo importante, queridos amigos, es que esa conexión la podemos recuperar y que en ese día de la regeneración volveremos a estar conectados al Padre, a la naturaleza y entre nosotros. Volveremos a estar unidos. Qué lindo tener esa convicción de que nosotros vamos a ser restaurados. Yo creo que cada uno de nosotros, nuestro corazón anhela ser restaurado. Quizás tienes alguna enfermedad, quizás alguien ha perdido un miembro de su cuerpo o un familiar, o estás en cama o tienes un ser querido muy enfermo. Entonces, qué alegría da pensar en esto, ¿no? Que la resurrección de Jesús nos muestra que habrá una restauración final, que cada uno de nosotros volveremos a ser muy saludables y volveremos a ser incluso así como nos ha creado nuestro Creador, nuestro Padre, ¿no? Unos seres de luz, exactamente. Solo seres de luz, nada de oscuridad. Bien, ya por terminar, vemos aquí también que al finalizar, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Claro, quizás no pueden estar escritas en la Biblia, pero se han escrito algunas, como dice, ¿no? Entonces, queridos amigos, estos versos han sido muy, muy importante, muy interesante. Cuéntanos tú qué te ha parecido. Cuéntanos tú qué es lo que piensas acerca de estos versos. Esa es nuestra opinión, esa es nuestra investigación y ese es nuestro entendimiento de nosotros. Ahora a ustedes también toca investigar, quizás ir al original, al griego, leer esos versículos. No estamos acusando, diciendo que se lo agregaron, pero nosotros podemos usar el razonamiento y poder leer bien, dándonos cuenta de que la Biblia, ¿no? La Biblia ha sido escrita hace muchísimos años y fue cada año o cada vez que lo renovaban quizás o cambiaban a las versiones, ha sido un poco confuso. Pero como cada uno de ustedes es un bereano, va a ir a investigar y va a ver si las cosas son así. Les invitamos a que hagan eso. Y para cerrar ya con toda una reflexión, amigos, esta historia, ya sea que creas que pasó o no pasó la resurrección, tómalo de forma metafórica. Que de esa manera, como Jesús resucitó y fue regenerado su cuerpo, fue recuperado su estado luz, un día, en el futuro no tan lejano, esta humanidad será restaurada a su estado original antes de la manipulación. También tengamos en cuenta de que nuestro espíritu humano, a veces con los chasquidos de la vida, los chasqueos mejor dicho, las decepciones, los problemas, la salud quebrantada, se apaga nuestro espíritu, se apagan esas ganas de seguir viviendo o seguir aquí en esta realidad, ¿no? Sin embargo, eso también es una metáfora de la resurrección espiritual y el despertar de conciencia que vamos a pasar todos. Sí, amigos, todos lo pasaremos y podremos liberarnos de dogmas, de cargas, de cosas del pasado que nos atan y que nos dejan vivir en plenitud y seguir conociéndonos a nosotros mismos y conociendo así el Creador. Por eso, amigo, yo te invito a que puedas experimentar
la resurrección espiritual. Que tu espíritu pueda ser reanimado, reavivado y que puedas vivir esta realidad de la mejor manera, no solamente siendo feliz tú, sino también ayudando a otros a ser feliz. Y también ayudar al prójimo, obviamente, ¿no? De esa manera, este es el vestigio de la restauración de todas las cosas, pero también la resurrección espiritual, que todos podemos participar de ella. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí. Les invitamos siempre a poder compartir con sus seres queridos, con sus amigos, que les interese también este libro de Juan, estos episodios que hemos estado dando este tiempo. Ya la próxima semana tenemos ya la última, hoy fue la penúltima y nos falta el verso 21, ¿no? Y estamos muy felices por llegar hasta aquí. Estamos muy contentos. Necesitamos que ustedes también interactúen en los comentarios y así poder compartir lo que cada uno discierne, ¿verdad? Y bien, de un like, compártalo y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes, que sea un alivio, una alegría recordar la resurrección de Jesús. Así es, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hasta el final y gracias por los que van a dejar sus comentarios. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio, sin antes mencionarles de que Dios es amor y no hay oscuridad en él. Chao. Chao, amigos, se cuidan. Hasta luego.